Un cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Agudelo y soy profesor de electricidad y electrónica. El día de hoy les vengo a hablar de un tema fundamental en la electricidad. Como digo yo, la persona que decide estudiar una técnica, una tecnología, una ingeniería, debe de básicamente estudiar este tema que es fundamental. El tema es la ley de Ohm y rige las bases del estudio de la ingeniería eléctrica. George Simonov, quien fue el inventor de esta ley, la hizo famosa o la publicó en el año de 1827. Esta ley de Ohm, que lleva su nombre en honor a él, a George Simonov, nos habla de la manera en que interactúan en un circuito eléctrico tres variables fundamentales en electricidad, que son resistencia, voltaje e intensidad eléctrica. Entonces estamos hablando de las variables eléctricas fundamentales y una de ellas es la intensidad o corriente eléctrica, la cual nosotros conocemos o se define como el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Su unidad de medida es el amperio, entonces se representan los circuitos con la letra A. Se denominó así amperio en honor al físico y matemático francés André-Marie Ampère. En un circuito eléctrico la corriente se representa con una flecha o un vector y la letra I de intensidad eléctrica. La flecha nos indica que esa corriente es el flujo o que esa corriente es el movimiento de electrones en un circuito eléctrico, entonces esa corriente se va a estar moviendo alrededor de todo el circuito eléctrico. Otra variable eléctrica fundamental es la tensión o voltaje eléctrico. Esa tensión o voltaje eléctrico la definimos como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o como fuerza electromotriz, FEM por sus siglas, fuerza electromotriz. Es esa fuerza entonces que hace que los electrones se muevan a través de un conductor, o sea, sin voltaje no hay corriente, porque el voltaje es el que hace que se muevan esos electrones, que exista un flujo de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el voltio, se representa el voltio con la letra V y se nombró así en honor al físico y químico italiano Alessandro Volta, quien fue el que inventó la pila eléctrica. En los circuitos eléctricos se representa con una fuente de voltaje, la que tenemos en el centro que dice VCC, y es una pila, puede ser una pila, una batería, un enchufe donde conectamos y obtenemos esa diferencia de potencial eléctrico. La resistencia eléctrica se define como la oposición al paso de la corriente eléctrica. La magnitud de esa resistencia está relacionada con la longitud, la sección y el tipo del material del cual está fabricado el conductor eléctrico. Su unidad de medida es el ohmio, se representa con la letra omega del alfabeto griego, y se llamó así en honor al físico y matemático alemán Georg Simonov, cuya ley lleva su nombre, por eso llamamos ley de Ohm, y en la ley de Ohm pues obviamente está relacionada a la resistencia. En los circuitos eléctricos la resistencia se simboliza allí donde vemos como un rectángulo, como varias líneas oblicuas unidas entre sí, es el símbolo de resistencia. En esta diapositiva podemos ver en el lado izquierdo unos resistores eléctricos que son utilizados mucho en electrónica y en análisis de circuitos, y al otro extremo, al derecho, podemos ver una resistencia eléctrica que es usada para calentamiento de algún elemento. En este caso pues puede ser una resistencia eléctrica de una parrilla, o también se usan mucho las resistencias eléctricas para calentar las duchas eléctricas, para calentar el agua. Aquí pues al final podemos ver los tres elementos que hablamos ahora: la pila, una pila que sería nuestra fuente de voltaje con el símbolo más y menos y la letra V. Tenemos una flecha con la letra I, que nos está hablando que ahí está circulando una corriente eléctrica, y la resistencia, que son esas líneas oblicuas unidas entre sí,
nos indica que hay un resistor o una resistencia. Entonces ahí estamos representando los tres elementos fundamentales de la electricidad, tres variables que interactúan en los circuitos eléctricos, de los cuales nos habla la ley de Ohm. Entonces recordemos que este experimento lo vamos a hacer para demostrar la ley de Ohm. Hay muchas formas de demostrar la ley de Ohm, pero este es un experimento muy práctico y sencillo que no se necesita mucha instrumentación ni muchos equipos para demostrarla. Vamos a hacer uso de dos bombillitos y unas pilas. Entonces vamos a observar cómo se relacionan en un circuito eléctrico el voltaje, la resistencia y la corriente, y cómo realmente la corriente es directamente proporcional en un circuito eléctrico a la magnitud del voltaje. Es decir, si el voltaje aumenta en el circuito, va a aumentar el valor de la corriente, y si disminuye el voltaje en el circuito, va a disminuir la cantidad de corriente. Son directamente proporcionales. Tenemos entonces dos bombillitas. Estas bombillas son de 6 voltios para 6 voltios máximo de corriente directa. Vamos a someter la primera, la vamos a conectar a 1.5 voltios y 3 voltios y vamos a ver cómo varía la luminosidad. Y esta final de aquí la vamos a conectar a 6 voltios. Entonces voy a apagar la luz para que puedan observar el fenómeno. Bueno, esta primer bombilla acá la vamos a conectar a 1.5 voltios. Voy a hacerle varias veces a conectar y desconectar para que ustedes observen el fenómeno, ya que es muy poquita la luz. ¿Cierto? Conecto, desconecto, conecto. Pueden ver cómo aumenta la luminosidad. Listo, a 1.5 voltios. Enseguida lo va a conectar a 3 voltios y la intensidad de la luz en la bombilla va a aumentar. Aumenta un poquito más. Entonces aquí tenemos 1.5 voltios y ya en este momento 3 voltios. Y vieron cómo va aumentando la luminosidad. En esta otra bombilla la vamos a conectar directamente a los 6 voltios. Y podemos observar que ella alumbra al 100% para la que fue diseñada. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentamos el voltaje en el circuito, nos va a aumentar la intensidad de la corriente, y esa intensidad de la corriente, esa energía eléctrica, la vemos reflejado en el aumento de la luminosidad también. Bueno, después de haber comprobado por medio de este experimento o prueba de la ley de Ohm, podemos concluir, y lo hicimos de manera visual, que el voltaje, la intensidad y la resistencia interactúan en un circuito eléctrico, y que la corriente, la magnitud de la corriente que va a circular por este circuito es directamente proporcional al voltaje. Lo podemos observar en el experimento, que al aumentar el voltaje iba aumentando la intensidad de la corriente eléctrica, y esta se veía reflejada en la intensidad con que alumbraban los bombillos. Esto es todo por el día de hoy. Espero les sea de gran ayuda este tema que trabajamos y la forma en que le expliqué. Muchas gracias.